Exactamente. Estábamos por hablar sobre los indicadores. Tenemos 10 indicadores que nos podrían decir que estamos un poco estancados en la zona de confort. Porque lo más probable es que si no estamos en una búsqueda activa de salir de la zona de confort, estemos en ese automático y no nos demos cuenta, porque lo más probable es que no nos demos cuenta. Vivimos siempre lo mismo, siempre en las mismas circunstancias, entonces es muy probable que no nos demos cuenta que hay algo más que podemos salir a buscar. Y por ahí estamos aburridos, lo que sea, y no nos damos cuenta realmente, creemos que la vida es aburrida o que tiene que pasar algo para venir a sacarnos del tedio y del aburrimiento. Y no, seguramente más veces de las que creíamos podemos hacer algo nosotros para salir, como en principio reconocer que estamos repitiendo de alguna manera lo mismo una y otra vez en esta zona de confort, en este automático. Entonces, indicadores, algunos 10 indicadores tenemos que podrían ser, que nos podrían ayudar a darnos cuenta que estamos en esta zona de confort. Experimentar apatía, más o menos lo que estábamos Bueno, diciendo. sí, justamente no quería interrumpirte porque el primero que hemos organizado para compartirles es la apatía. Y la apatía es una sensación que por lo general surge en relación a todo lo que estaba diciendo Tade, que no nos damos cuenta y creemos, de hecho a mí me pasaba mucho, que experimentaba apatía, pero no la reconocía como apatía. Para mí era una sensación de vacío interior, de desgano, de o sea, una falta de interés total por la vida, o sea, es como nada me llenaba, nada me satisfacía, una sensación que más me conectaba con ser, con el sufrimiento y con el miedo a lo que podría pasar. De hecho, la zona de confort psicológicamente genera un nivel mucho más grande que cualquier otra zona. Bueno, hay una zona de pánico también que está muy relacionada cuando empezamos a salir de la zona de confort. Pero si sabemos gestionar, ya para salir de la zona de confort, buscar herramientas que nos ayuden a gestionar el estrés de la vida diaria, nos ayuda a reducir la ansiedad, que es bastante normal en estos procesos, que es una presión interna y externa que todo ser humano tiene de la vida misma. El hecho de estar vivos ya genera una presión o no. Y en la zona de confort, cuando desaparece esa presión de movernos hacia adelante, empezamos a experimentar esta apatía que nos resulta y de alguna manera casi imperceptible y es un disparador muy potente que nos avisa, que nos muestra que estamos de alguna manera viviendo desde la zona de confort. Y eso, para mí, muchas veces, incluso no tan solo cuando arrancamos en el crecimiento personal, podemos estar en proyectos que lleguemos a un punto que también nos pueden llegar a hacer sentir esa apatía, porque no estamos creciendo. Y recuerden esto, o sea, la zona de confort no es tan solo estar cómodos, es quizás hacer una y otra vez cosas, quizás no iguales, pero parecidas, queriendo lograr resultados diferentes. Y también puede llevarnos eso a confundir crecimiento con zona de confort. Y ya vamos a ver más adelante que Lili dijo que cree que no son compatibles la zona de confort con la zona de crecimiento. Y vamos a estar dando al final de este vivo una respuesta en relación a estudios, investigaciones, en cuanto al tipo de mentalidad, si son compatibles o no. Y qué se recomienda sobre todo para mantener un equilibrio saludable, porque creo que este movimiento del mundo actual está resonando, creo, en el humano de una forma en la que estamos buscando ser saludables, estamos queriendo sentirnos mejor, estamos queriendo vivir la vida de una manera que antes no
no nos llegaba a pasar desde el interior. Y eso está pasando desde muchas edades diferentes y me encanta, de hecho trabajo con todas las edades. Y bueno, el punto es empezar a darnos cuenta que aunque estemos creyendo que estamos creciendo, quizás estamos en una zona de confort. Y por eso es un tema muy recurrente la zona de confort dentro del crecimiento personal. Porque no necesariamente que una vez hayamos salido de la zona de confort, no quiere decir que nunca más vamos a volver a estar en la zona de confort, quiere decir que es salir es un gran paso, pero es muy probable que en otro momento volvamos a estar en la zona de confort y así vayamos transitando la vida. Y bueno, lo importante es saber cuáles son esos indicadores que nos van a ayudar a darnos cuenta cuando estemos en ese automático y bueno, qué es lo que podemos hacer. Muy bien. Sí, de confortable muchas veces no tiene nada la zona de confort. Y seguramente hay muchas veces que salimos y no lo hicimos a propósito, sino que algo externo nos empujó a salir o alguna situación particular que queríamos cambiar nos empujó a salir de la zona de confort. Pero bueno, la gracia de aprender a ver cómo funciona, qué mecanismo tiene esta zona de confort, por ponerle un nombre, es precisamente empezar a tomar las riendas de nuestras propias vidas y empezar a salir a propósito, precisamente, en búsqueda de algo que sí queremos. Buenas tardes, Daniel, Seba, Edison Barrios, Rosana Caruso. Sí, a Rosa la saludamos. ¿Sí? Rosana, sí, bueno. Hola de nuevo. Rosana, y que también se la conoce como Marce, así que Ro o Marce. Y Ale, buenas tardes. Y bueno, nos gustaría que nos cuenten qué experiencia han tenido o tienen en relación a la zona de confort. ¿Cómo ven, cómo sienten ustedes en su vida la zona de confort? Hola Lu, hola chicos, dice Ro, hola hermosa, gracias por estar. Y bueno, el segundo indicador que se va sumando en relación a la apatía, que es la sensación esa de desinterés por la vida, desinterés por hacer... Es lo contrario a empatía, pero obviamente, por la vida, pero por la vida. En este caso es por no, o sea, bueno, al principio, el estar en la zona de confort, nos lleva también a la primera vez que nos damos cuenta, de que estamos en esa zona de confort, es tal el automático que experimentamos que quizás tampoco nos hemos registrado a nosotros mismos. Y lo único que registramos es lo que está fuera de nosotros, o sea, la vida y todos los condicionantes de los programas que nos fueron implantando por defecto a medida que fuimos experimentando la vida desde que nacimos, de acuerdo al contexto en el que estábamos. Y en relación a eso, si no nos detuvimos a pensar o a ponerle pausa a ese automático, empieza la falta de motivación. La motivación es muy importante en nosotros, si bien soy fan de la voluntad, la disciplina, la motivación es el primer paso, que está muy conectada a la inspiración, pero la motivación es tener un motivo para pasar a la acción. Entonces, si no tengo un motivo para pasar a la acción, no va a haber acción. Y a veces tengo motivos para pasar a la acción y tampoco voy a la acción. Y entro en un ciclo tóxico de pensar y sentir de una manera que todo el tiempo, en vez de impulsarme con mi propio diálogo interior, me empiezo a desesperanzar. Entonces, esa sensación de desesperanza por lo que podría pasar, surge también niveles muy altos de ansiedad, que de hecho todo esto que estamos hablando crea mucho pensamiento desordenado. Esto lleva a escalar niveles altos de ansiedad que quizás no sabemos que tenemos y que lo que sentimos es ansiedad. Y porque eso también puede llegar a pasar, que no tenemos idea qué es lo que estamos sintiendo. Porque para saber qué estamos sintiendo tenemos que
por lo menos conocer las emociones, desarrollar un mínimo de inteligencia emocional y a eso sumarle un poco de gestión emocional y, bueno, entrenamiento de la atención para poder gestionar todo esto que genera el pensamiento desordenado. Así que, por lo menos, yo cuando estaba en ese espacio la primera vez, o sea, muchos años de mi vida había vivido en esos estados muy recurrentes que era muy fácil caer y no sabía que era ansiedad. No sabía que era ansiedad. No sabía que era ansiedad, no sabía que era pensamiento desordenado y creía que así era la vida. O sea, y hoy justamente le decía a Tade que todo esto me hace acordar algunos dichos que son muy recurrentes en la conciencia colectiva. Sí, los tenemos implantados. Las tenemos implantado, tal cual. ¿Te acordás alguno? La curiosidad mató al gato. Wow. Es uno que nos hace creer que ser curioso está mal y que incluso mata a muchos gatos. Y mejor malo conocido que bueno por conocer. Wow, wow. Y yo, bueno. Eso, o sea, la misma frase ya es malísima, ya te está diciendo que algo no está bien, pero de todos modos vivimos así en un montón de cosas, en un montón de aspectos, vivimos así lo más tranquilo. Y incluso si decís la frase malo por conocido que bueno por conocer, ni siquiera se llama malo conocido por malo que malo por conocer, se llama bueno por conocer. Y lo mismo, ahí estamos. Claro, y es como aceptar, de hecho, muchas creencias que todavía me doy cuenta cuando llego a ciertas limitaciones, a ciertas fronteras mentales, dependiendo de lo que quiera hacer para seguir creciendo, me encuentro replicando patrones sostenidos en creencias o sea, tan arraigadas, pero que ni siquiera alguna vez tuve, no sé, ni se me había cruzado por la mente antes de cuestionarlas. Y habían pasado a, bueno, todos hacemos ese tipo aceptamos de manera inconsciente muchísimas creencias que después cuando estamos creciendo van apareciendo y te vas enfrentando a muchísimas limitaciones en tu propia frontera mental, en esos límites que van trazando tu mapa mental para poder avanzar y es como, wow, esto puede ser, esto jamás me lo planteé, jamás lo puse, apliqué pensamiento crítico en esto, jamás cuestioné nada de esto. Y empezás a cuestionar y te empezás a dar cuenta de que hay más todavía en el subconsciente plantado de cosas que validamos de manera inconsciente y que a medida que vamos transitando el camino del crecimiento personal, nos damos cuenta que, wow, no, esto esta creencia no me impulsa hacia donde quiero ir. Entonces tengo que hacer algo con esto para poder transformar el mindset y poder avanzar. Así que, y mucho tiene que ver con esos dichos, porque yo dije muchas veces esos dichos y de hecho depende también el contexto. Wow, es muy profundo el tema de la zona de confort. Ariel, Eka Bekofun, Sí. Dani Lorenc y Miriam Gutiérrez, Emiliano Gastón, Ale Cuyano, gente que va entrando. Bueno, entonces tenemos el indicador número 1 es experimentar apatía. El indicador número 2, la falta de motivación, que son bastante similares, como decíamos, o sea, incluso uno se puede confundir tranquilamente una cosa con la otra. Punto número 3. Punto. Estaba por decir algo que, bueno, va escalando. Empezamos a decir los indicadores. Pueden estar totalmente en otro orden, Sí, lo podemos experimentar. No es un orden. Nosotros le pusimos este orden porque lo fuimos encontrando y fuimos armando desde diferentes investigaciones. Y lo importante de la zona de confort, que tiene muchos distractores. Porque en esa apatía que experimentamos, en esa falta de motivación por crecer, por la conexión con nosotros mismos, por ser mejores, por mejorar algún aspecto, por cambiar, por crear, o sea, empiezan a aparecer muchos hábitos tóxicos, muchísimos hábitos tóxicos, desde relaciones tóxicas, desde hábitos de comida de manera tóxica, de sustancias, de quizás también de cómo usamos el dinero, de cómo el tipo de estilo de vida que empezamos a
a replicar y a replicar y a replicar. Entonces, todo esto hace que la zona de confort, de alguna manera, pareciera cómodo, porque son, por ejemplo, hay factores que creemos que controlamos dentro de la zona de confort, pero en realidad es que la zona de confort tiene muchos factores que al nosotros estar en automático, tenemos la ilusión de que nosotros los controlamos, pero en realidad son esos factores los que nos controlan. Y de hecho muchas veces dije, cuando fumaba cigarrillos, y de hecho era como muy social, y yo decía, creía, tenía una ilusión, lo voy a dejar cuando quiera, cuando quiera. O sea, yo creía que tenía el control sobre el vicio, y para nada. Muchas veces, y pasa muchísimo, creemos dentro de la zona de confort que tenemos control sobre procesos, sobre cosas externas, que es todo lo contrario. Esas cosas nos están controlando a nosotros. Así que no sé si a ustedes les pasó algo parecido en algún momento, si se dieron cuenta de ese nivel de distracción que empezamos a experimentar dentro de la zona de confort, que nos distraemos de lo importante en realidad. Claro, la sensación de control es en realidad está ligada a lo conocido. Es que ya conozco cómo funciona, ya conozco mi relación con esa cosa o con esa circunstancia externa. Entonces, bueno, eso es lo que genera esa cierta sensación de control, que ya sabemos qué puede salir mal, qué puede salir bien. Creemos que sabemos, tampoco sabemos bárbaro, pero bueno. Es verdad, creemos. Sí. Sí. Es toda una ilusión, sí, es mucha ilusión. Es un estado de inconsciencia muy grande que no va contra, o sea, espero que nadie se sienta atacado ni atacada, que la verdad que no va en contra de nada ni de nadie, simplemente son constructos mentales que experimentamos como seres humanos y que está muy bueno distinguir si es que estamos transitando y que no somos exentos a esos estados, porque de hecho cuando nos distraemos mucho del camino, de la conexión con nosotros mismos, si no entrenamos la atención, no tenemos dominio de la atención, entonces eso genera un nivel de distracción que creemos que tenemos cierto control sobre ciertas cosas, pero es solo una ilusión. Entonces, la zona de confort significa muchísimas, pero muchísimas cosas diferentes dependiendo de quiénes somos, dependiendo de quién sos vos, de quién está, de quién soy yo. Se presenta de diferentes maneras y por eso es muy importante que si vamos a trabajar sobre todo con nosotros mismos y en este camino de crecimiento personal, evitar compararnos con el otro o con los otros, porque cada uno de nosotros, si bien estos conceptos son generales y los experimentamos como seres humanos, los transitamos de forma diferente y quizás se presentan de forma diferente, pero en el fondo representan lo mismo. Espero que se haya entendido esta parte que me parece muy importante tenerlo en cuenta. Empezar a mirarnos más a nosotros mismos y dejar de compararnos con el otro para poder identificar, el lugar donde estamos parados nosotros en relación a la zona de confort y a la zona de crecimiento. Muy bien. Indicador número 3. Tener una mentalidad fija. Estar cerrado a ideas nuevas que no encajan con el sistema de creencias que nosotros ya tenemos. Que bueno, es todo lo mismo que ya venimos diciendo. En la zona de confort precisamente es lo conocido. Entonces, todo lo que escape a lo que yo ya conozco, que yo ya sé que es así, o creo que es así, no me abro a que existan otras posibilidades, o que por lo menos a que otra persona viva de otra manera. Entonces, ya cuando esa mentalidad que tengo me está empezando a hacer daño, me está empezando a jugar en contra y no me está permitiendo conseguir lo que yo quiera conseguir, eso es un indicador de que estoy en una zona que me está dejando quieto donde estoy.
la zona de confort, por ejemplo. Darse cuenta de que tenemos esa mentalidad fija. Incluso nos podemos dar cuenta en una discusión interminable con alguien que estamos diciendo una cosa el otro y otra cosa yo, algo que no tenemos ni por qué ponernos de acuerdo, pero estamos peleando y peleando y peleando. Eso es que a veces nos pasa. Sí, sí, obvio. Hay discusiones, la mayoría de las discusiones, me animo a tirar un porcentaje que el 98% de las discusiones son absurdas, ridículas y no sirven para nada. Pero ahí estamos insistiendo en que yo tengo razón y son cosas que por ahí incluso la mayoría de las veces podrían hasta ser compatibles o existir las dos a la vez. O más puntos, 2 o 3, o los puntos de vista que sean. Entonces, cuando entramos en esa discusión nos damos cuenta que estamos teniendo una mentalidad fija con respecto a algo, a la creencia del otro. Bueno, si quieren indagar un poquito más en esto que estaba comentando de la mentalidad fija, que es tal cual así, explicado de un modo bastante accesible para cualquier persona, pueden indagar más porque hay una psicóloga que hizo un estudio muy grande, escribió un libro sobre los dos tipos de mentalidad que son recurrentes en el ser humano, que es la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Y por eso es muy importante entender que no es algo estático, que quizás en algún momento de mi vida experimente esa mentalidad fija en relación a algo, y no es que solo, y que no puedo tener una mentalidad de crecimiento o una mirada de crecimiento quizás en relación a otras cosas. A veces nos pasa que como somos seres tan complejos, tenemos sesgos cognitivos que no nos permiten vernos a nosotros mismos y el entorno nos espeja lo que no estamos pudiendo ver. El hecho de mantener esa mirada rígida o fija en relación a lo que piensa o dice o la opinión del otro, no muestra más que nos estamos cerrando a algo que no sabemos y que desconocemos. Porque quizás, por lo general, las personas que menos saben son las personas que más se cierran a lo nuevo, más se cierran a ver qué onda a ver si verdaderamente quizás me hace bien. Entonces, abrirnos a lo nuevo no significa que vamos a aceptar lo nuevo porque sí, significa abrirnos a un pensamiento primero crítico. Empezar a dudar de si esto que estoy pensando... Abrirnos a lo desconocido. Exacto. Yo que sé por qué la otra persona piensa como piensa. Algo le habrá pasado que piensa así. Claro. Y acá vi que Ro dijo... Antes también, tiene otra. Bien, y gracias Ro por compartir. Me parece muy valioso. Porque esto es tal cual. Ro pone, así es. Me ha pasado recientemente sabiendo que estaba en una relación que no era beneficiosa para mí y aún así continué hasta chocar contra un muro. Esto de repetir patrones, estar en automático. Y es algo tan profundo, Ro, tal cual. Y bueno, de hecho a mí también me pasó un montón de veces y de hecho muchas veces tenemos la ilusión de que vamos a tomar una decisión diferente esta vez, pero no hemos cambiado el mindset. Entonces al no cambiar, me pasaba mucho a mí, no cambiaba mi forma, mi programación mental, no la cambiaba, pero de alguna manera creía que había aprendido porque me había dado cuenta de cosas, pero no había cambiado la mentalidad, entonces el patrón se volvía a repetir porque no había terminado verdaderamente de aprender lo que tenía que aprender y tomar la decisión firme de reprogramar esa creencia. O sea, la creencia, si la creencia no la he cambiado, va a seguir dominando el patrón porque está implantada en el subconsciente. Y sería otro tema hablar de esa parte, pero qué bueno esto que traes. Y sigue. Y después dice, atravesé una situación dolorosa y quiero dejar de pensar en eso, dejarlo atrás. Por eso trabajo en la concentración, entre otras cosas. Qué bueno, Ro. La verdad que es algo muy, muy importante esto de trabajar el hecho de poder recuperar el dominio sobre nuestra atención. Porque cuando experimentamos ese tipo de situaciones que se repiten patrones y llegamos a un punto que nos duele tanto el corazón,
El desamor duele mucho, la desilusión por amor duele mucho, y creo que a las personas apasionadas o a Roque nos conocemos porque somos escritoras y sobre todo Ro poeta, súper sensible, la sensibilidad es algo que rasga lo más profundo del ser. Entonces, wow, es como que te duelen los huesos ciertas desilusiones amorosas y a veces esto, tenemos expectativas que son ilusorias y por eso está bueno ponerle pausa al automático cuando recuperamos nuestra atención. Podemos diseñar en nuestro crecimiento expectativas reales, con acciones concretas de cómo lo vamos a hacer y de cómo vamos a cambiar. Y bueno, esto es algo muy bueno, Ro, lo que me traes. Y gracias, gracias, gracias por compartir. Gracias, gracias, gracias por compartir. Sí, es muy valioso. Y te impulso a que sigas trabajando en vos misma y que sigas trabajando en lograr el dominio sobre tu psicología, tu biología, tu energía. Sé que lleva tiempo, sé que no es algo de un día, pero sé que lo vamos a lograr. Así que gracias, gracias, gracias por compartir. Y Clementina dice, hola chicos, tal cual, uno decide quedarse ahí porque genera esa falsa sensación de seguridad que es lo que conocemos. Genial, qué bueno tu comentario, Fer. Es Fer. Ah, mira. Es Fer. Y bueno, Ah, sí, Clementina es la marca, ¿no? Clementina es la marca, así Ahí que va. si quieren pasar por Clementina Handmade 15, van a ver los trabajos de Fer que son hermosos, se los súper recomiendo, así que por favor pasen. Gracias por compartir y sé que es una emprendedora grandiosa que tuvo que correrse de su zona de confort, Fer, para poder avanzar y también por eso ella está en el camino del crecimiento personal, entrenándose, porque esto es para toda la vida. O sea, el trabajar esto todo el tiempo estamos, todos los días es un reto elegir la zona de confort o la zona de crecimiento. Pero si todos los días elegimos la zona de crecimiento, va a ser menos compleja, menos dolorosa y vamos a ir un paso a la vez. Eso creo que es lo más importante de entender, así que gracias por compartir. Ro dice que gracias, gracias, gracias por lo anterior. Y Lili pregunta, ¿lo creen, o no sé si no creen, que el miedo influye en el cambio? Y qué pregunta, qué pregunta. De hecho, hay una frase, Lili, que lo más hermoso de la vida para cualquier ser humano está después que trasciende su miedo. O sea, mi miedo, primero tengo que ver si es un miedo ilusorio, si es un miedo que proviene de algo que yo me imagino o de algo real. Esta diferencia es clave para tomar acción. Entonces, después de definir por dónde trabajar ese miedo, yo creo que el miedo está ahí para impulsarnos a conquistarnos. Así que creo, Lili, que el miedo es parte de este proceso fundamental, porque no existirían los valientes si no existiría el miedo. Y el miedo existe y por eso existen los valientes. ¿Qué opinas? Claro, sí, seguro, como influir, influye. Ahora, yo no sé si la pregunta era que el miedo nos lleva a cambiar o que el miedo no nos hace cambiar o no nos permite cambiar. En definitiva, sí, el miedo es una alarma que está buenísimo estar atento y seguramente muchas veces nos saca del automático precisamente, porque cuando tenemos muchísimo miedo por algo y es tanto que llegamos a ser conscientes de ese miedo, aunque sea, bueno, como herramienta sirve, ni hablar. Si uno es consciente de que está teniendo mucho miedo por algo, que no puede avanzar por algo, o que hay algo que está impidiendo que yo avance, no es algo normal tener miedo. Entonces, cuando aparece un miedo así fuerte, por lo menos del automático salimos seguros. Después, quizás por el mismo miedo, volvemos a elegir automáticamente, ¿no? Pero bueno, aunque sea como llamado de atención y como traernos al presente, sirve. Y ahora dice, no nos permite cambiar. O sea, claro, bueno, ella estaba diciendo, me imagino que el miedo no nos permitía cambiar, exactamente.
Bueno, pero ahí es donde precisamente muchas veces el miedo está ahí para mostrarnos a dónde tenemos que ir o qué es lo que tenemos que trascender, a dónde tenemos que apuntar. Claro. Ahora, si vos ves un tigre en el medio de la selva, decís, tengo miedo al tigre, entonces tengo que ir de lleno al tigre, no, bueno, estamos hablando de otra cosa. Pero hay veces en decisiones cotidianas, o no tanto, de decisiones familiares, decisiones sobre trabajo, hay cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero el miedo está ahí latente y no nos deja tomar una decisión. Ese miedo es el que nos está diciendo ahí. Por ahí es. Por ahí está mi trabajo. Porque atravesando el miedo está la libertad. Exacto. Entonces, si ese miedo es la prueba que tengo que superar, si yo ya sé que ese miedo es el que no me estaba dejando avanzar, bueno, tengo muchas mejores herramientas que cuando no me doy cuenta y sigo decidiendo a favor del miedo, digamos. Ya darse cuenta es un montón. Entonces, a partir de ahí ya tenés otras herramientas o estás parado distinto. Bien, otras herramientas. Yo creo que también por ahí va, o sea, entender que si surge un miedo en mi vida, reflexionar, tomarme el tiempo para observar entender si es un miedo que solo lo imagino y entonces como lo pienso y lo pienso y lo repienso y lo repienso, se hace más grande, más grande, más grande, más grande y solo es algo que se creó el cuento, un tremendo cuento que lo estoy sosteniendo y el cuento ese, taca, taca, el narrador nos cuenta la misma historia en relación a ese miedo, o es un miedo real en el cual tengo que tomar diferentes acciones. Y acá, para ambos, para trabajar ambas formas de crear un miedo, ya sea ilusorio o un miedo real, necesito herramientas. Necesito herramientas que me faciliten los procesos. Porque ya lo dijo Einstein, ¿sí? Ya lo dijo Einstein. Y esto lo tenemos que creer y tomar, que no podemos resolver algo desde la misma mentalidad que se ha creado. Entonces, si yo estoy teniendo miedo a algo, lo más impulsor que les podría recomendar es que indaguen sobre las herramientas, indaguen sobre qué forma o qué tipo de herramienta me ayudaría en relación a ese tipo de miedo. O también podría indagar cómo otras personas trascendieron esos miedos o ese miedo que yo estoy transitando. Pero uno de nuestros errores más grandes, que tiene mucho que ver con esa parte egoica de todo ser humano, es que creemos que tenemos la fórmula de resolver las cosas. Y por lo general, si queremos crecer, las herramientas las tenemos que expandir, potenciar y buscar recursos nuevos. Somos seres ilimitados, internamente tenemos muchísimos recursos, pero no nos entrenamos para liberar esos recursos. Y ahí creo que ahí está la clave, o sea, querer resolver algo que está sucediendo de la misma manera que lo vengo haciendo y no va a ser posible, voy a seguir en el patrón. Y ahí quizás, Lili, en relación a los miedos sería indagar sobre tu miedo, poner en perspectiva, ¿no? Aterrizar, si es algo real, si es algo que es más parte de una historia, y qué herramientas necesitarías para transitar y, bueno, conquistar ese miedo en tu interior y esto de ser valiente, transitar y lograr tu libertad en relación a eso que estás sintiendo. Me parece clave. Y buscar también a alguien que te pueda impulsar y acompañar es clave, porque a veces solos y solas no podemos. Hay ciertos tránsitos que necesitamos un acompañamiento. Y estoy totalmente convencida, y no lo digo yo, está comprobado que la gente que tiene ciertos recursos y está dentro de por ejemplo, de grupos con aspiraciones parecidas, que tienen un coach, que tienen un trainer, que tienen un entrenador, un psicólogo, un terapeuta, avanzan más rápido que alguien que no los tiene. Entonces también es buscar la forma que te va a impulsar más. Así que, bueno, eso
y espero que te haya servido. En relación a la zona de confort, sí, el miedo es como el gran obstáculo a vencer para salir de la zona de confort, porque precisamente no salimos de la zona de confort por miedo a lo desconocido, por miedo a todo lo que creemos tan peligroso que hay fuera de la zona de confort. Bien, y antes de pasar, le voy a agradecer a Fer, antes de seguir con Sí, claro. los indicadores. Gracias a vos, Fer, gracias a vos que nos dejaste un comentario tan hermoso. Así es, Lore, gracias a vos por acompañar este camino. Así que lo valoro muchísimo tu comentario, lo aprecio, me inspira a seguir. Hola Gabriela, Isa, bueno, Leo. A Leo lo tenemos en Facebook y en Instagram. Gracias, Leo, por el apoyo, muchas buenas vibras. Gaby, Adrián, Alejandra, Canelo, Alejandra Canelo, Vilma, ¿está después? Vilma, C. Y... Bueno, Lili dice muchas gracias. Y también se unió ¡Ay! Comat. Lucía también dice que muchas gracias. Y Adrián González dice que muchas gracias también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No quería dejar de leer sus comentarios porque me parecen muy valiosos, me inspiran. Y si en este momento les pedimos que nos ayuden y nos impulsen con este video para que lleguen más personas, dándonos un abrazo, pero en forma de corazón. Si quieren apretar un poquito el corazoncito para que nos den un abracito. Un montón de corazones. Un montón de abrazos. Así que gracias. Y si saben que a alguien le puede impulsar a salir de la zona de confort, si saben que a alguien les gusta estos temas en profundidad, compártanles este video, que seguramente vamos a estar ayudándonos entre todos a hacer una gran comunidad de crecimiento personal para impulsar yo creo que es la grandeza del ser humano. Porque si salimos de la zona de confort, vamos a poder, ¡wow! Esos corazones. Gracias. ¡Wow! Los amo. Los amo. Y les amo. Seamos inclusivos. Y bueno, esto de la grandeza de nosotros, somos seres de un potencial ilimitado, y se los digo a mis alumnos, se lo digo a mis alumnas, no voy a parar de decírselo a cualquier ser humano con el cual tenga la oportunidad de hablar, pero somos seres de ilimitado potencial. Somos seres de ilimitado potencial y nuestra grandeza va a salir si avanzamos, si empezamos a salir de la zona de confort. Adrián, hola chicos, Lucía, siempre me motivas cuando más lo necesito. Te amo, Lu. Nos vemos el martes. Y bueno, a seguir entrenando en cada clase, a seguir entrenando a través de cada clase, que sé que lo vamos a lograr. Es muy importante esto, ser parte de una comunidad de crecimiento personal nos impulsa más allá de lo que podemos imaginar. Solos, solas, la verdad que en este camino nos faltan herramientas y adentro de nosotros hay muchos recursos que si no sabemos cómo liberarlos, esta tecnología humana de la que siempre hablo, si no sabemos liberar nuestros recursos internos, vamos a seguir girando en círculos y nos vamos a sentir cada vez más desesperanzados y frustrados. Tenemos que aprender a gestionar esa frustración y poder avanzar de manera potente, ¿sí? Eso creo que siempre voy a estar diciéndoles a todas las personas con las que tenga la posibilidad de hablar. Gracias por esos corazones, infinitamente. Sí, digamos, formar parte de un grupo, tomar clases de algo, de lo que sea, en este caso estamos hablando de crecimiento personal, pero tomar clases siempre va a ser mejor que hacer un camino en solitario, por más buenos que seamos siendo autodidactas. Por ejemplo, en aprender a tocar la guitarra. Uno puede sentarse, sacar las notas, yo qué sé, pero sin duda va a ser un camino muchísimo más largo y a veces bastante más difícil, con bastante más obstáculos que si vamos a un profesor o una profesora de guitarra. Porque esa persona va a saber guiarnos porque ya sabe tocar la guitarra y ya tiene herramientas también para hacerlo más didáctico y para que sabe que antes de aprender algo tenemos que aprender otra cosa. Y así lo que solos tardaríamos 1 año, 2 años en aprender, yendo a un profesional o a una profesional, con la ayuda de un profesional, lo sacaríamos en 3 meses, 4 meses.
Entonces es también optimizar el tiempo y optimizar los recursos y con eso ahorrarse también un montón de disgustos, un montón de frenos que podemos llegar a encontrar que nos pueden llegar a hacer pensar que no estamos para ese camino o que ese camino está mal o que lo que queremos aprender es imposible, cuando es simplemente pedir ayuda, la ayuda necesaria. Y bueno, esto que dice Tade, uy, qué bueno, porque no consideramos muchas veces que a veces nuestra zona de confort tiene mucho que ver con el pensamiento de grupo, con esas conexiones psíquicas, la energía que se magnetiza, esa forma de pensar que a veces tenemos que pertenecer o por querer pertenecer, que a mí me ha pasado también, querer pertenecer y bueno, hay que pensar de una determinada manera y si sos un poco diferente, qué difícil, porque para que te acepten diferente, wow, tenés que ser más como es el grupo. Entonces, el hecho, si estamos hablando de crecimiento personal, estamos hablando de autenticidad. Para mí, en mi lenguaje, ser auténtico. De hecho, tengo la oportunidad y agradezco a todos mis alumnos y alumnas la oportunidad de trabajar con seres grandiosos y maravillosos. Y para mí, que sean auténticos es lo primero. Dejen de ser una copia. Y para dejar de ser una copia es muy importante reconocernos como seres únicos, que tenemos empatía, que tenemos particularidades y que tenemos muchas cosas en común, pero para ser auténticos necesitamos cultivar nuestra grandeza interior. Y esa es la parte que quizás muchas veces la dejamos por pertenecer. Muchos de nosotros, y esto muchas veces les digo, levante la mano, ¿quién se alguna vez se hizo pequeño o se hizo pequeña para que otra persona la aceptara o lo aceptara? Acá, te haces pequeño, te haces pequeña para que otro te quiera. Y lo hice un montón de veces, un montón de veces. Entonces, y Tade también, y a veces hablábamos, y hasta a veces me pasó de decir basta y lo dije mal. Y lo dije mal porque, o sea, hay entornos que lamentablemente, por más que ames ciertos entornos, no te impulsan a crecer o no impulsan tu mejor versión. Y eso, si no lo sabemos gestionar, que es lo que me ha pasado a mí, y llegamos a un punto en el que somos un volcán que estalla, rompe, quiebra y lastima. Entonces también es entender que quizás empezar a trabajar esos recursos internos, a reconocernos, a encontrar un camino, a encontrar personas que me ayuden a mejorar. Mucho de lo que hago e impulso a las personas con las que trabajo son porque he tenido un solo profesor. Un profesor que después de haber hecho un gran trabajo conmigo misma, descubrí que ese aprendizaje era el aprendizaje que más valoraba en mi vida, que fue la única persona que creyó más en mí de lo que yo creía. Y eso, wow, me emociona. Y si lo sigo contando voy a llorar, pero muchas veces cuento sobre eso y me parece lo mejor que me pasó en la vida, que alguien viera en mí más de lo que yo podía ver. Wow, y creo que mucho de quién soy hoy y quiero ser tiene que ver con eso, porque alguien creyó más en mí de lo que yo creía en ese momento. Y eso es lo que quiero transmitir y lo que quiero dar y por eso trabajo con un montón de personas y estoy impulsando y voy a seguir impulsando hasta que me vaya de acá lo más que pueda a las personas a que sean auténticas, a que salgan de la zona de confort para que su brillo, su grandeza pueda expresarse en el mundo cada día más. Así que bueno, me emocioné. A ver, Ro dice, yo siento eso, que tengo muchos recursos y no los estoy sabiendo aprovechar. Buenísimo, Ro, qué bueno que los puedas reconocer. Y Cecilia dice, qué lindo verte, amiga. Ay, mi flaca querida. Un abracito apretadito. Gordito de luz y amor incondicional. Te amo, Ceci, te amo. Sergio, amiga del alma. También, hola Lorena, ¡Wow! saludos, Sergio hace mucho que no te veía. Vallarta. ¡Wow! Noelia también se conectó. Noé. Vamos, coequiper de... ¡Wow! Esta Noé, saben que Noé es
mi otra coequiper de Vivos, con quien estamos trabajando, cómo maximizar las funciones de la mente, que es un proyecto que amo, que creo y que poco a poco va a ir creciendo más. Así que gracias, prima querida. Y Sergio Tade es mi amigo masón, que de hecho hay un cuento que tiene que ver con una conversación que tuvimos con Sergio. Qué bueno, amigo, qué bueno, muchas buenas vibras desde Argentina. Sergio está en México, así que bueno, Hola. te presento a Tade. Te presento a Tade. Y bueno, que espero que estemos en contacto nuevamente. Y bueno, vamos a el... Punto número 4. Sí, vamos a leer rápido los puntos, así nos hace más tarde y después ya podemos pasar a lo que sigue. Porque... Sí, le queremos dejar un impulso para salir de la zona de confort y, bueno, darle la respuesta a si son compatibles o no la zona de confort y la zona de crecimiento. Claro, porque son 10 puntos y al momento dimos 3. Bueno, así que... Bueno, estamos viendo que para darnos cuenta de si estamos en la zona de confort, recapitulemos primero. Sí, tenemos algunos indicadores que nosotros hemos recolectado que nos pueden llegar a indicar, valga la redundancia, que estamos en la zona de confort y quizás no nos estamos dando cuenta. Exacto. Primero, experimentamos apatía por la vida misma. Nada nuevo, no hay novedades, entonces estamos como aburridos y no desinteresados en nuestra vida cotidiana. Bien. Segundo. Falta de motivación. Bien. Tercero, tener una mentalidad fija y cerrarse en nuestras propias creencias. Bien. Y cuarto, justamente el Lili de lo que estabas hablando, miedo. El cuarto es tener miedo a asumir riesgos. Y es exactamente eso que estábamos hablando. El miedo es un indicador de que hay un reto y es tomar la decisión firme de asumir el riesgo y transitar ese miedo. Obviamente, como te decía, buscar las herramientas, replantear, aterrizar qué tipo de miedo es. Hay muchas cosas. Siempre que se habla de miedo, para mí es las 3 C: conocer, comprender y conquistar. Entonces, si hacemos ese ABC de las 3 C, vamos a sentirnos mejor con nosotros mismos y vamos a ir incorporando cierta autoconfianza que nos impulse a transitar ese proceso de miedo de manera proactiva y, sobre todo, llegar a transitar ese riesgo que nos va a llevar a la libertad de algo que seguramente estamos deseando. Sí, porque si lo que queremos está del otro lado del miedo, y bueno, sí, hay que vencer ese miedo o hay que enfrentarlo, es inevitable, porque si seguimos escapándole al miedo, esquivándolo, y porque le tememos, bueno, nunca vamos a conseguir lo que ese miedo está custodiando. Exacto. Es más, detrás del miedo está un gran tesoro para cada uno de nosotros. No tengo dudas de eso. El miedo es el dragón que vigila el castillo lleno de oro. Exacto, metafóricamente hablando, y creo que a veces el miedo, sí, en nuestra vida parece un súper monstruo gigante, depende de la situación, de la circunstancia y de quienes seamos, pero es muy importante tener mucho respeto por nosotros mismos y tomar el control de nuestro destino. Transitar el miedo es tomar el control de nuestro destino, correr el riesgo lo vale. Vale nuestra libertad, vale nuestra grandeza, vale lo mejor de nosotros, y lo mejor de nosotros no va a salir si no transitamos ese miedo. Así que vamos por eso. Además, en líneas generales, los miedos que son con las cosas que nosotros queremos para la vida, digamos, hablando de una cuestión más abstracta, son miedos que son súper afrontables. Pasa que, bueno, no tenemos desconocimiento al respecto, pero son miedos que es cuestión de afrontarlos y ver qué pasa, aunque sea, porque no todo el miedo es miedo a que te coma un león. Ese es un miedo más real, pero hay otros miedos que son simplemente que no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar si yo hablo con la persona que tengo que hablar para conseguir lo que quiero conseguir. No sé qué va a pasar si dejo un currículum en el trabajo que quiero tener. No sé qué va a pasar. Entonces eso es lo que genera miedo, el desconocimiento. Y si lo que yo quiero hacer está del otro lado del miedo, bueno, lo voy a tener que enfrentar tarde o temprano. Si no, nunca voy a darme cuenta si pude haber conseguido o no lo que quería. Wow, sí, la verdad que es de esa manera. Y bueno, en Facebook nos dejaron gracias, enhorabuena, sí. Saludos, siguen viendo Pablo reflexiones, Vázquez. Por favor, Pablo Vázquez. Gracias a vos, Pablo Vázquez, por estar.
Recién veo el comentario y bueno, ahora vamos por el quinto indicador de que estamos en la zona de confort. Dice Sergio, el miedo al fracaso, y Lucía dice, a mí me pasa que no tengo claro a qué le tengo miedo, por qué hay algo por lo que me cuesta cambiar y motivarme. Y supongo que es miedo, pero no sé bien a qué. Wow, Lu, hay que indagar sobre todo en qué te motivaría, ¿no? En el opuesto. Porque cuando no reconocemos una parte, está muy bueno esto que también lo trae la Gestalt y esta visión de todo lo que es, por ejemplo, la neurociencia, que nos enseñó cómo funciona el cerebro, la reprogramación neurolingüística. Bien, a veces ir muy atrás o empezar con la recursividad del lenguaje nos encastra más y nos deja sin salida. Bueno, tomemos una decisión firme. Bueno, quiero motivación para mi vida. ¿Qué me inspira? Nos concentremos en lo que te inspira, nos concentremos en qué te motiva a ir hacia otro lado mejor, qué te motiva, qué sentido tiene para vos. Y ya vamos a llegar a esa parte final porque son 3 preguntas. O sea, ¿por qué harías un gran trabajo de crecimiento personal? ¿Para qué? ¿Qué te motiva? Saquemos el miedo, vayamos hacia la inspiración, porque si seguimos dando vueltas, tapándonos los ojos, vamos a seguir golpeándonos en la pared, vamos a seguir desesperanzados, frustrados. Entonces, hoy en día están todas las herramientas disponibles para que veamos cuál usar y cuál nos va a dar resultado. Armamos un gran plan de acción, lo vamos a ver el martes en la sesión de entrenamiento, Lu. Recordámelo si me lo olvido, pero lo voy a agendar y lo vamos a ver en la sesión del martes para trabajar en el opuesto, a ver, y vamos a ir buscando cómo mejorar el 1% diario, hasta encontrar una estrategia que te sirva. Yo creo que a veces es eso. Tony Robbins llama a este tipo de movimiento que me gusta hacer en los entrenamientos holísticos personales, le llama acción masiva. Esto, no parar hasta encontrar la herramienta, la acción que se requiere para eso que necesitamos. Y eso es lo que hago con cada persona que trabajo, porque somos seres únicos y quizás no es lo mismo para mí, la misma herramienta que para otro. Así que tranquila, Lu, que lo vamos a lograr. Yo tengo total esperanza y fe de que así va a ser. Así que bueno, y gracias, dice Lucía, gracias. Gracias, Lore, que sos muy clara. Y que dale, que muchas gracias. Buenísimo. Muy, muy bueno. Y había un mensaje de Sergio que había puesto: Lorena, saludos. Que dónde puede conseguir el libro. Por el cuento que le dijiste, tenías un cuento. Bien, el cuento. Después te mando el cuento porque la editorial con la que lanzamos esa era una antología que éramos muchos escritores en ese momento y bueno, tengo una saga que algún día la voy a publicar a la saga completa, que es de La Artesana del Espíritu, y en esa saga uno de los capítulos está dedicado a vos. Así que a mi amigo masón. Así que te voy a enviar el cuento y cuando salga la saga, ahí te vas a enterar. Por ahora estoy muy dedicada al crecimiento personal a esta área y la saga vendrá más adelante, así que quédate tranquilo que te voy a regalar ese cuento, amigo. Bueno, indicador número 5.